Pensar no es más que el proceso de hacerse preguntas y responderlas. Y seguramente te estás preguntando, ¿es esto cierto? La neurociencia respalda esta idea al 100%. Piensa por un momento la última vez que te preguntaste, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué nada me sale bien? Y encuentras constantemente la evidencia. Recuerdas aquella vez que las cosas no te salieron bien y eso te hace sentir peor. Hoy te explico la neurociencia detrás del proceso del pensamiento de forma muy simple y te voy a dar 3 herramientas para que domines el arte de hacerte mejor preguntas. Esto te va a ayudar a tener un mejor enfoque, pero más importante aún, alcanzar mejores resultados de forma inmediata. Si me estás viendo por primera vez, soy Sebastián Rosero, estratega de alto rendimiento, investigador y experto en neurociencia. Lo que vas a ver en los próximos minutos va a cambiar tu enfoque, pero más importante aún, va a ayudarte a obtener resultados mejores de forma inmediata. Estas son las herramientas que las personas más exitosas del mundo están usando y que tú no sabías, pero que las estás encontrando en este episodio. Recuerdo un cliente que tuve hace 5 años cuando era entrenador personal. Cuando esta persona vino a mí por primera vez pesaba 140 kilos. Había intentado perder peso muchísimas veces, había ido a muchos gimnasios, había intentado con muchos entrenadores e incluso con nutricionistas. Y por recomendación de un amigo llegó a mí. En una de las primeras conversaciones que tuvimos me dijo, Sebastián, estoy cansado, ya no quiero ser más gordo. Inmediatamente entendí su problema. Su problema no era dieta, su problema no era disciplina, su problema no era ejercicio. Era la información en lo que se estaba enfocando. Ese era su principal problema. Así que le pregunté, cuando tú te levantas y te cepillas los dientes y te miras al espejo en la mañana, ¿qué es lo primero que ves? Y me dice, miro las lonjas de mi estómago, miro mi estómago e inmediatamente pienso en lo gordo que estoy, me concentro en lo gordo que estoy. Entonces decidí hacer algo un poco arriesgado para romper esta pauta y este loop de pensamiento. Le dije, ok, si tú decides contratarme a mí como tu entrenador, a partir de ahora, cada vez que pienses o digas la palabra gordo, me debes 5 burpees que vas a hacer durante nuestro entrenamiento. Entonces él se sorprendió y dijo, ok, esto no lo he intentado antes, entonces hagámoslo. El primer día tuvo que hacer más de 50 burpees durante el entrenamiento. Recuerdo que vomitó ese día. Para la siguiente semana hacía solamente 10, para finales de la tercera semana hacía solamente 5. De esta manera logré que rompiera esa pauta, rompiera ese loop de pensamiento en el que había caído. Al repetirse todo el tiempo la palabra gordo, su cerebro estaba buscando referencias de por qué lucía gordo, qué estaba haciendo para que pesara 140 kilos y entonces se sentía culpable y esto lo repetía día tras día. Cuando rompimos esta pauta, en 8 meses logró perder 30 kilos. Y al cabo de 1 año y medio, cuando se mudó de ciudad, pesaba 87 kilos. No era disciplina, no era dieta, no era gimnasio. Estoy seguro de que los otros entrenadores intentaron ayudarle. Su problema era las preguntas que se estaba haciendo y la forma en cómo las respondía. Quédense porque en este video les voy a enseñar uno de los secretos mejor guardados que usan las personas más exitosas. La diferencia entre personas que ante un problema se paralizan, se congelan y otras personas que ante un problema lo resuelven de una u otra manera. En el 80% de los casos se trata de las preguntas que se están haciendo. ¿Quieres saber más sobre esto? No olvides suscribirte y quedarte hasta el final. El 90% de las personas cree que los pensamientos son automáticos, que son algo que viene y va, son algo en lo cual no tenemos ninguna influencia, que no podemos controlar, que no podemos hacer absolutamente nada. La neurociencia define el proceso de pensar como un proceso activo en el cual nos hacemos preguntas y constantemente las estamos respondiendo. Este proceso funciona: pregunta, foco, referencias o evidencias y respuesta final. El foco es nuestro sistema SAR, sistema de activación reticular, del cual hemos hablado en algunos videos anteriores. Déjame poner esto en un ejemplo para que lo entiendas de forma más simple. Imagina que nuestro cerebro es un buscador de internet como Google, por ejemplo. Tú escribes en el buscador una pregunta. El buscador se enfoca en la información que tiene esta pregunta. Reúne las respuestas que están relacionadas con esta pregunta, que en este caso serían las referencias o la evidencia.
y finalmente te da la respuesta más popular, o sea, la respuesta sugerida. Hasta aquí todo está claro. Pero ¿cuál es la clave importante sobre esto? Y es que nuestro cerebro, a diferencia de Google, nuestro cerebro transforma el lenguaje en algo muy primitivo, en algo muy simple. Entonces, para poner un ejemplo más preciso, imagínate que te preguntas, ¿nos gusta el aguacate? Nuestro cerebro transforma esta oración en algo tan primitivo que simplemente se enfoca en la palabra aguacate. Entonces, ¿nos gusta el aguacate? Es la pregunta. Nuestro sistema SAR se enfoca en aguacate, busca la evidencia, las referencias en el pasado, como por ejemplo, uy, hemos comido aguacate muchísimas veces, comimos aguacate la semana pasada, esa es la evidencia. Y nos da la respuesta final. Como hemos comido aguacate muchísimas veces en el pasado, entonces la respuesta es sí, nos gusta el aguacate. Ahora, la parte importante de todo esto es que nuestro cerebro siempre tiene una respuesta. No importa si tiene la evidencia o no la tiene, siempre va a haber una respuesta. Imagínate que en tu buscador de Google, volviendo a esta metáfora de Google, imagínate que en tu buscador de Google, ¿cómo el alcohol es bueno para la salud? Vas a encontrar una cantidad enorme de artículos y personas y referencias que escriben que el alcohol es positivo y necesario para la salud. Y de hecho lo es, en cantidades muy bajas. Nuestro cerebro responde a las preguntas sin importar si es positiva la pregunta o es negativa la pregunta. Entonces, si volvemos a la historia que conté al principio sobre mi cliente, cuando él se está preguntando todo el tiempo por qué estoy gordo, qué es lo que me hace lucir gordo, nuestro cerebro se enfoca, nuestro sistema SAR se enfoca en la palabra gordo, empieza a buscar la evidencia y entonces dice, ah, ayer comiste hamburguesa, la semana pasada comiste helado, por eso estás gordo, esa es la razón por la que estás gordo. ¿Y qué pasa cuando repites esto todos los días, a cada momento? ¿Cuántas veces al día esta persona estaba pensando en la palabra gordo, en soy gordo, en por qué estoy gordo? Pues simplemente cae en un loop, en un bucle, en donde empieza a sentirse culpable. Y esta culpa lo incapacita, esta culpa no le permite tomar acción. Ese era su problema. Y a las personas les sucede mucho, por ejemplo, con la pregunta, eh, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me presta atención? Tu cerebro va y busca la referencia. Oh, ¿recuerdas aquella vez que tu exnovio o tu exnovia te dejó? Esa es la respuesta. Nadie te quiere. Esa es la evidencia. Nadie te quiere por eso, por lo que pasó esa vez. ¿Por qué nada me sale bien? Ah, ¿recuerdas la vez que intentaste presentar un proyecto y todo el mundo se rió de ti? ¿Recuerdas la vez que intentaste cocinar un plato y se te quemó? No sabes cocinar, se te quemó la comida, no sabes cocinar, entonces no lo intentes. Así funciona este proceso. Las preguntas que nos hacemos pueden ser capacitadoras como incapacitadoras. Algunas preguntas que nos estamos haciendo constantemente nos llevan a enfocarnos en lo que está mal. Y otras, especialmente cuando preguntamos intencionalmente preguntas capacitadoras, nos hacen concentrarnos en cómo resolver. Como dije al principio, la única diferencia entre una persona que resuelve y otra persona que se paraliza es la calidad de sus preguntas. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Por eso la primera herramienta se llama, si quieres mejores respuestas, tienes que hacer mejores preguntas. Trabajo con personas que obtienen resultados notablemente superiores que los demás. Y en mi experiencia he notado, y en la experiencia de muchos otros coaches en todo el mundo, hemos notado que la diferencia, el 80% de los casos en los que una persona toma acción, en los que una persona resuelve en vez de tener miedo y quedarse congelado ante un problema, es la calidad de las preguntas que se está haciendo en su cabeza. Es la forma en la que se está preguntando. Imagínense este escenario donde una persona tiene que hablar en público. A una persona le sale realmente mal y la otra persona tiene resultados extraordinarios. Esto no es tema de experiencia, esto no es tema de talento, esto no es tema de conocimiento. La primera persona se preguntó, ¿y si lo hago mal? ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Por qué siempre me sale mal? Y como dije anteriormente, tu cerebro busca la evidencia. Ah, ¿recuerdas aquella vez que estabas contando un chiste y nadie se rió? Eres malo en comunicación. No puedes hacerlo. Y la otra persona se concentró en la pregunta, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo dejar mis nervios a un lado y hacerlo mejor?
Es la misma situación con dos resultados distintos. ¿Por qué? Porque se están haciendo dos preguntas diferentes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, primero, tener en cuenta que nuestro cerebro transforma el lenguaje en algo muy primitivo. Y para esto quiero darte un truco. Las afirmaciones de tipo, no tengas miedo, no pienses más en eso, no te va a pasar nada, todo va a estar bien. Esas afirmaciones no funcionan, no sirven. Porque como en el ejemplo del aguacate, nuestro cerebro es primitivo. Si yo me pregunto o yo me repito o me digo a mí mismo no tengo miedo, él ignora toda la oración excepto la palabra miedo y va a empezar a buscar las referencias o la información que tiene sobre miedo y va a hacer que te concentres en el miedo. Por eso cuando alguien te dijo no tengas miedo, eso no funcionó, eso no ayudó. Cuando alguien te dijo ya no pienses más en eso no funcionó, eso no hizo que automáticamente dejaras de pensar. Antes te concentraste más en el problema. Evita las preguntas de ese tipo, las afirmaciones de ese tipo. Transfórmalas en algo diferente, como por ejemplo, me siento seguro. Yo sé que puedo hacerlo. No uses afirmaciones que empiezan por no, porque, como dije anteriormente, se va a concentrar más en el problema. Entendiendo cómo nuestro cerebro transforma el lenguaje, también podemos entender que la calidad de nuestras preguntas depende también de la simplicidad y de la claridad. Ten esto en cuenta y entonces la herramienta consiste en cada vez que enfrentas, especialmente situaciones complejas, vas a hacerte preguntas de forma deliberada, de forma intencional, preguntas capacitadoras. Preguntas como, ¿qué me puede enseñar esta situación? Usa la regla de extraer lo bueno de lo malo. Esto simplemente es cada vez que tengas un resultado negativo, cada vez que algo no te salió como tú esperabas, en vez de centrarte en el problema, pregúntate, ¿qué me enseña esta situación? ¿Qué puedo aprender de este momento negativo que estoy teniendo? Un claro ejemplo, hablé en unos videos anteriores sobre una experiencia que tuve. Mi computador se cayó y se rompió. Su pantalla se rompió. Como vivo en un lugar remoto y no tengo mucho tiempo para ir a un taller, ordené la pantalla, miré un video de YouTube y tuve que cambiar la pantalla. Y tuve que hacerlo yo mismo porque necesitaba hacerlo bastante rápido. Al final de esta experiencia me pregunté, bueno, por qué se me cayó mi computador? ¿Qué hice mal? Y después dije, no, esa es la pregunta incorrecta. ¿Qué me enseña esta experiencia? Primero que tengo que ser más cauteloso, pero segundo y más importante, aprendí a cambiar la pantalla de un computador. Así que si eso me vuelve a pasar, tengo las herramientas para volverlo a resolver sin ningún problema. Esto es lo que quiero que hagas, que te concentres en lo que ganas, que te concentres en lo positivo dentro de lo negativo. Cada experiencia de tu vida, especialmente las negativas, están hechas, están diseñadas y te pasan única y exclusivamente para que aprendas algo. Y entre más aprendas, más experto y más capaz te vuelves. Esta herramienta es quizás la más simple, pero la número 2 les va a encantar porque involucra algo con lo que muchísimas personas luchan todo el tiempo, y es el miedo. Así que la herramienta número 2 es incrementa las referencias o las evidencias sobre lo que te genera miedo. Como dije al principio, nuestro cerebro siempre va a responder. No importa si la pregunta es negativa o positiva, si es incapacitadora o es capacitadora. Incluso no importa si no tiene la información para responder. En nuestro cerebro, cuando algo no tiene suficiente evidencia, cuando algo es incierto, él simplemente interpreta esto como peligro. Porque, como hemos dicho muchísimas veces antes, su primera tarea es mantenerte a salvo. Entonces, cuando algo no tiene suficiente información, simplemente responde no lo hagas, es peligroso. La ciencia y la psicología también respaldan esta idea. El miedo está asociado al desconocimiento. Muchas personas le tienen miedo a los ratones y es completamente normal, pero quizás estas personas no entienden que ese animal es indefenso, que de hecho la mayoría de los animales nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Yo, por ejemplo, le tenía miedo a la electricidad y cuando trabajaba en ingeniería civil evitaba este tipo de trabajos. Hasta que empecé a investigar sobre la electricidad, cómo funciona, las prácticas seguras. Hoy en día puedo cambiar los interruptores y hacer ese tipo de cosas sin ninguna clase de miedo. ¿Por qué? Porque adquirí la información, la evidencia, la referencia para que mi cerebro respondiera a las preguntas diciendo es seguro, ya lo hemos hecho antes, ya sabemos cómo funciona. Así que aquí te invito
a que incrementes las referencias que tienes sobre aquello que te genera temor. ¿Esto qué significa? Si por ejemplo le tienes miedo a las finanzas, muchas personas le tienen miedo al dinero, pero le tienen miedo al dinero porque no lo entienden, no lo conocen. Entonces tú vas a buscar un video, vas a buscar un artículo y vas a leer cómo funcionan las finanzas. Algo sencillo, una página, un video de 10 minutos. Tengo de hecho un video en el que hablo un poco sobre hábitos adecuados para las finanzas. Si le tienes miedo a la política, por ejemplo, en Colombia se está viviendo un tema político bastante delicado. Busca información sobre cómo funciona el sistema político. La mayoría de las personas cree que un presidente puede transformar un país, lo puede arruinar o lo puede voltear de cabeza si quiere, pero no entienden que en el sistema político se necesita Senado, se necesita cámaras, en Canadá se necesita parlamento. Una sola persona no puede cambiar el país. Así que es un poco irracional que creas que un presidente mañana va a transformar a Colombia en la megapotencia o en el peor infierno. No le tengas miedo a las cosas, aprende sobre ellas y eso indiscutiblemente va a hacer que el miedo que tienes, el miedo que sientes, empiece a disminuir. Pero la segunda tarea es más importante, empieza a construir las referencias. ¿Esto qué significa? Tienes que empezar a tratar, tienes que empezar a intentar. Si le tienes miedo a las alturas, tienes que, con miedo y todo, empezar a hacer actividades controladas y seguras que involucren alturas. La primera vez, obviamente, te va a generar muchísimo pánico, pero la segunda ya tienes la primera referencia. Entonces tu cerebro dice, ok, lo hicimos ya una vez, quizá lo podemos hacer dos, quizá lo podemos hacer tres, quizá lo podemos hacer cuatro. De esta manera empiezas a disminuir el miedo, el temor que te causan ciertas cosas, buscando información y segundo, intentando. Así se construyen las referencias. Y entre más referencias tienes, menor es el miedo, menor es la resistencia, más automática es la respuesta a la pregunta que te estás haciendo. Hasta aquí sabemos cómo hacernos mejores preguntas y sabemos cómo construir referencias. La tercera y última herramienta te va a encantar porque es la pieza maestra que te va a ayudar con este dominio emocional y este dominio mental. Y se trata de controlar la actividad de nuestro sistema nervioso. Todo lo que hemos dicho hasta aquí es bastante poderoso. Como dije anteriormente, son herramientas que muchas de las personas exitosas en todo el mundo usan a diario, en diferentes formas, pero el principio es el mismo. Pero para que todo esto funcione y para que tú lo puedas dominar, tienes que controlar la actividad de tu sistema nervioso y más específicamente tu respiración. Es muy difícil hacerse una pregunta distinta cuando tu corazón está latiendo a 90, 100 beats por minuto porque tienes miedo, porque algo te genera pánico. Entonces va a ser muy difícil que logres cambiar la pregunta que te estás haciendo. Para ello vas a hacer algo que es muy simple que se llama la respiración 4. Cuando despertamos, nuestra mente está en un estado vulnerable, en un estado lento, pero nuestro cuerpo está naturalmente estresado. Esto lo expliqué en un video anterior en el que hablo del ciclo del sueño. Esta disparidad hace que nuestro cuerpo vaya a un ritmo y nuestra mente vaya a otro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los primeros 5 o 10 minutos cuando te despiertas, te vas a sentar en una silla, vas a cerrar los ojos y vas a contar hasta 4. Y con cada cuenta, con cada conteo, vas a exhalar. Entonces esto se ve de forma en tu cabeza. 1, exhalas. 2, exhalas. La cuenta tiene que ser mental. Yo estoy diciendo los números para que entiendas cómo funciona el ejercicio. ¿Cuál es la clave aquí? Que no te fuerces a contar más rápido. Estamos yendo al ritmo de la mente. Estamos poniendo nuestro cuerpo al ritmo en el que está nuestra mente. Los estamos básicamente igualando. El uno iba más adelante, ahora están iguales. Haz este ciclo 5 veces en la mañana. Si quieres llevar este ejercicio a otro nivel para controlar tu respiración, entonces hazlo varias veces durante el día. ¿Esto qué te enseña? ¿Esto cómo te funciona? Simple. Muchas veces nuestra cabeza está adelante y nuestro cuerpo está atrás. Estamos agotados físicamente, pero nuestra cabeza está estresada. Estamos haciendo muchísimas cosas al tiempo. ¿Qué hacemos con este ejercicio? Nivelamos.
A veces nuestra cabeza está lenta porque tenemos fatiga mental, hemos decidido mucho, pero nuestro cuerpo está activo porque tenemos cortisol, estamos estresados. Entonces, nivelamos. Si masterizamos esta actividad de nivelar cuerpo y mente, estamos masterizando nuestra respiración y por consiguiente la activación de nuestro sistema nervioso. Muy bien, eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Quiero cerrar con un breve resumen. Primero, cambia la calidad de las preguntas. ¿Quieres mejores respuestas? Tienes que hacer mejores preguntas. Recuerda que nuestro cerebro transforma el lenguaje en algo muy simple, en algo muy sencillo. Entonces, la claridad, pero sobre todo la simplicidad, es la clave en esta primera herramienta. Número 2, construye nuevas referencias. Incrementa el conocimiento. Intenta cosas nuevas. Sí, al principio da miedo. Pero una vez que tienes la referencia, una vez que ya lo hiciste, el miedo empieza a disminuir. Esto está 100% comprobado por neurociencia, por psicología. Es una de las formas más eficientes para superar el miedo. Y número 3, hay que dominar la respiración, hay que dominar la actividad de nuestro sistema nervioso. Hay una cita que me gusta mucho de un libro que no puedo recordar en este momento que dice, es sobre prácticas de la India y entonces esta persona dice, el que controla su respiración, controla la vida, controla lo que pasa a su alrededor. Y tiene mucho sentido. Si tú controlas tu respiración, si tú controlas la actividad de tu sistema nervioso, esto te va a permitir alcanzar resultados increíbles. Si hoy aprendiste algo nuevo, si este video te mostró algo que no sabías hasta ahora, si solías hacerte preguntas y ahora las vas a cambiar, te invito a que las comentes aquí abajo. ¿Qué pregunta vas a empezar a cambiar a partir de hoy? No te olvides de darle me gusta, no te olvides de compartir este video con alguien más. Recuerden que la misión principal de este canal es construir la mejor versión de cada persona en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Estamos en un periodo de tiempo en el que hay mucha incertidumbre. Estamos en un periodo de tiempo en donde la ansiedad está en los picos más altos, la depresión y el estrés en los picos más altos. Mi video, mi contenido, mi canal, mis redes sociales, no se olviden de suscribirse y de seguirme en mis redes sociales. Pero todo este contenido está dedicado a ayudarte a encontrar una pieza de inspiración, una pieza de sabiduría, algo que te puede ayudar a tener quizás un mejor día. Quizás eso es lo único que necesitas. Comparte esto con alguien más, con tu familia y amigos. Y únete a mi misión de construir la mejor versión de cada persona en Latinoamérica. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, chao.